Feliz día, bendecidos. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Ese es nuestro pastor. Por eso hoy se está cumpliendo Isaías. Se está cumpliendo, Ezequiel capítulo 34, 8 al 11. Y sobre todo el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué te va a faltar? Nada. Bueno, tenemos que poner entonces la fe en Dios, confiar en Él, pero también pedirle, porque la regla de oro es pedirle a Dios. Esa es la regla de ¿qué? De oro, de la cual nos habló Cristo bendito. No podemos olvidar que el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo. Pero entonces tú tienes que conocer a Cristo, tienes que comprender su ejemplo y su proceder. ¿Para qué? Para imitarlos. Tenemos que imitar su ejemplo y su proceder. Hoy está con nosotros los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos al ministro Miguel Daniel, al ministro Simón Elías, el ministro Carlos Daniel y el ministro Eloy Miguel. Mira, ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo de Dios por el ministro Miguel Daniel? Los mandamientos. Adelante, bendecido. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, estar quieto sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometer homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falso de testimonio. El décimo, no codiciará la casa de tu prójimo. Muchas gracias. Con usted, el presento al gran ministro Simón Elías. ¡Va, Padre! Adelante, ministro Simón Elías. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la hermosa María Iglesia de Dios? Brillando más que el sol. A los que llaman que son de Cristo completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a ir sin escuchar. Bellas cosas con Dios, que Dios te está hablando. Voy a hablar de Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Muchas gracias. Este es el ministro Carlos. Amén, Abba Padre. Hoy presentamos al ministro Carlos Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo le llaman la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Nos llama Jesús Testamento, porque esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir a escuchar, veas cosas por Dios que no te mueven. Voy a hablar Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestro corazón. Que la misión con el Espíritu Santo que nos cuida. Gracias. Amén, Abba Padre. Y hoy presentamos al ministro Eloy Miguel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios.
vas a oír y no escuchar. Veía cosas por mi boca y yo te vine a hablar. Hoy voy a hablarles de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de endulce serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias con ustedes. Hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. ¡Ah, va, Padre! Bueno, qué hermoso estos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Se están levantando y han sido escogidos desde el vientre de su madre. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su don y por su amor inefable. Hoy el Señor nos trae una reflexión muy hermosa. El estudio se llama Una leve tribulación momentánea. Dígame una madre cuánto no sufre, cuánto no se angustia, en cuánto no está atribulada. Un padre, en cuánto no se angustia, en cuánto no se está atribulado. Por eso es necesario conocer al Dios todopoderoso y eterno, nuestro Creador. Yo sí quisiera en verdad tener la capacidad espiritual total, completa, perfecta, de que lo que comprendo, mi cuerpo lo acepte. Mi cuerpo lo acepte. Todos sabemos que va a haber un tiempo que vamos a estar sin vida. Que todos tenemos un tiempo de nacer y uno de partir. Todos sabemos eso. Pero nadie lo acepta, nadie lo quiere, nadie... O sea, aun cuando lo decimos por nuestra boca, y el Espíritu, que es perfecto, lo entiende y lo comprende y sabe de dónde viene y sabe lo que viene a hacer aquí y sabe a dónde va, siempre el cuerpo se termina angustiando porque sabe lo que le toca. ¿Sí vamos comprendiendo? Volver a la tierra de donde salió. Por eso hoy el estudio, una leve tribulación momentánea. ¿Por qué es leve? Porque no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay un cuerpo que lo resista. ¿Ven? Aún para el espíritu que viene portándose mal y mal y mal, cada vez que ha venido a la tierra, si Dios le da 100 años de vida al cuerpo donde él está, si está encerrado, ese mal va a durar ese tiempo. Pero el espíritu tiene que tener la esperanza de que va a volver a Dios que lo dio. Y grande y bondadosa es la misericordia de Dios para hacer que nosotros en cada tiempo que vengamos a la tierra reflexionemos y llegue un momento que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como hoy estamos aquí delante del tribunal de Cristo, y entonces cada uno de nosotros haga según lo que haya hecho en la vida, sea bueno o sea malo, y se reconcilie con Dios. Por eso, una leve tribulación momentánea. Yo siempre le recuerdo el espíritu que estaba metido, encerrado en el cuerpo del hombre que estaba paralítico y tuvo más de 30 años paralítico. Ese espíritu habrá disfrutado de la vida en la tierra. No como cualquiera pudo hacerlo. Tendría que tener un espíritu demasiado elevado para comprender que aquello provenía del Padre. Esa era la voluntad de Dios. Así lo dejó dicho nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Así que por eso no podemos olvidar el camino, la verdad y la vida.
y seguir su ejemplo y su proceder. Hay algo que hizo Cristo de Nazaret, que fue confiar en Dios. ¿En quién confió? En Dios. Nuestro Señor en los días de su carne padeció mucho. Y muchos hemos padecido mucho por el Señor. Ciertamente los verdaderos ministros de Dios siempre van a llevar palo. Porque tienen que llegar a comprender, ponerse en los zapatos de los hermanos, de las leves tribulaciones momentáneas que pasan los hermanos. Debemos llevarlas con nosotros los ministros competentes para poder entrar en el reino de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien está todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento de la gracia de Dios, sin la que nadie puede ser salvo. Pues como está escrito en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino que es un ejemplo de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 16, 25 al 33. Feliz día, benditos y benditos de Dios, benditos y benditas de Dios que nos ven por este medio en todas partes del mundo. Un feliz día de la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. La amada Madre Iglesia no solamente es formada por la mujer, sino también por el hombre. El hombre que está en la amada Madre Iglesia también pare, así como parió el primer Adán. El hombre que está en la amada Madre Iglesia también es bondadoso, cariñoso, comprensivo, amable, cordial, atento, misericordioso, también perdona, también tiene templanza. Y ese hombre que es formado por Dios a imagen y a semejanza de Cristo, pertenece como miembro a la amada Madre Iglesia. Por eso ese hombre para mí es una madre, ha sido una madre. Porque cuando he tenido una leve tribulación momentánea, tanto el hermano como mi hermana me han apoyado. Entonces, para mí, en ese momento han sido como una madre. Por eso, felicitaciones en este Día de las Madres a la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Y algunos me dirán, bendecido, pero el Día de las Madres es mañana. No, el Día de las Madres naturales es mañana. Pero recuerden que Dios acortó los días. Para nosotros es hoy. Abba Padre. Oído con el Señor Cristo bendito cómo puso su confianza en Dios. Libro histórico de Juan, capítulo 16, 25 al 33. Aquí está hablando Cristo de Nazaret. Para que comprendamos lo espiritual que había en él. La dicotomía que había en Cristo de Nazaret. Libro histórico de Juan 16, 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré más por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Recordemos que Cristo de Nazaret tenía que hablar por alegoría. ¿Y por qué? O sea, parábolas. ¿Y por qué? Porque Dios había prometido que le iba a dar a Israel ojos de estupor y oídos de estupor. Ojos que viendo no vieran y oídos que oyendo no oyeran. Entonces decimos nosotros, no, que ellos mataron a Cristo,
fueron desagradecidos y todo lo demás. No podían comprender, viendo los milagros que Cristo hizo. Ellos no tenían permitido de parte de Dios comprender aquello que estaba pasando. Y oyendo las cosas que Él decía, no las podían entender. ¿Usted va comprendiendo? A usted sí se le ha dado a conocer la verdad. A ellos no. Por eso dice el Señor, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, ya yo no voy a tener que rogar al Padre por ustedes. Oído aquí, amada, ojo aquí, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me amáis o me habéis amado. El Señor dice, yo no tengo que estar rogando ya por ustedes, o sea, Cristo de Nazaret, sino que el Padre que los ama, que soy yo en el Espíritu, o sea, lo que estaba dentro de Cristo de Nazaret en el Espíritu, que los ama, Él mismo los oirá y les concederá las buenas peticiones del corazón. Es lo que está diciendo Cristo. Y habéis creído que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo que os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Oído aquí, amada, salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Y ustedes? Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y nosotros de la misma manera. Pero antes de Cristo, todavía no había llegado la resurrección de los muertos, la gente no sabía que iba al Padre, sino que quedaban dormidos. ¿Ve? Y otros se iban a un infierno. Entonces, como eran los que creían y no había la resurrección de los muertos, ni habían creído ni entendido que venían del Padre, que estaban en el mundo y que luego iban al Padre otra vez. O sea, eso se le llama vida eterna. Que el espíritu no muere y que nosotros no somos el cuerpo, sino el espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro del cuerpo. Dios permita que todos hoy comprendan lo que el Señor nos aclara, porque esto va a hacer que las tribulaciones, esas leves tribulaciones momentáneas, tengan un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, o sea, de dónde viene, lo que viene a hacer aquí en la tierra y a dónde va. Y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. ¿Usted lo cree? El Señor le respondió, ahora crees. He aquí, la hora viene y ha venido ya. ¿Cuándo es ya? En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo y con ustedes. Por eso, en una leve tribulación momentánea, muchas veces te sientes solo, como si te han abandonado, como si no le importaras a nadie. Pero lo cierto es que Dios está ahí contigo, porque Él nunca te abandonará, nunca te dejará solo. Y Dios, que pone a sí mismo el querer como el hacer por su buena voluntad, no le pone a los hermanos que te ayuden para que tú aprendas a poner toda tu confianza
Dios. ¿Sí comprendemos? Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz y confianza. ¿En quién tenemos la paz y la confianza? En Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Con quién lo venció? Con Pedro, que lo negó, con los discípulos que huyeron, con todos los que lo abandonaron. Dice, si mis ministros estuvieran aquí, ellos pelearían por mí. Ciertamente el corazón nuestro es distinto, porque al corazón nuestro se nos ha dado la capacidad de comprender muchas cosas. Hoy no tenemos oído de estupor ni tenemos ojos de estupor. Hoy estamos viendo lo que está ocurriendo y estamos oyendo lo que Dios está diciendo. Debemos de confiar más en Dios y ser mucho más agradecidos. Pues como está escrito en Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. Ahora así dice Dios. ¿Quién dice? Dios. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así dice Dios, creador tuyo, oh Jacob, el cuerpo. Y creador tuyo, oh Jacob, creó el cuerpo, y formador tuyo, formó a los judíos en todas partes del mundo. Lo forma Dios, oh Israel. Nosotros no adoramos al Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Pues el Dios nuestro es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Porque Jacob ya no se llama Jacob, que Dios lo creó, pero luego lo formó. ¿Lo formó en quién? En Israel. Una nación hizo de él. Y esta nación fue esparcida por el mundo. Y nosotros hoy como judíos sefarditas, porque judío no es aquel que procede o nace de Israel solamente, sino aquellos que cumplen la ley de Dios. Son los verdaderos judíos, porque han sido circuncidados con circuncisión no hecha de mano de hombre, sino por la mano y la bondad de Dios. Y la mano de Dios fue la que escribió los 10 mandamientos, que hoy nosotros lo tenemos por fe para obedecerle. ¿Van comprendiendo? Así que dice, no temas. ¿No qué me dice Dios? Porque yo te redimí. ¿Dónde están los redimidos de Dios? ¿No somos nosotros los que hemos sido perdonados de pecado? ¿O hay aquí acaso todavía algún pecador? No existe para nosotros el pecado. Y no condenamos a nadie que ande o esté bajo él, sino que Dios es el que los condena, porque Moisés es el acusador. Como lo dijo el Señor, ya hay quien los acuse, Moisés. El Señor no vino a acusarnos, sino a salvarnos delante de Dios. Y por eso entregó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿Usted va comprendiendo? Entonces dice, no temas, porque yo te redimí. Amén, lo recibo. Te puse nombre. Ahora yo no soy Miguel o señor Miguel, no. Ahora soy el bendecido. El bendecido Miguel Eloy León Peña. Dios me cambió el nombre. Me puso primeramente el nombre que Él me asignó. Según Isaías capítulo 65, 15 y 16 o hasta el 17. Daría nuestro nombre por maldición.
y nos daría un nuevo nombre, porque el que se bendice en el Dios de verdad se bendecirá. Ahora, ¿son ustedes los benditos y benditas de Dios? Amén. Así dice en Gálatas 3:9. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Él creyó y en nosotros les he contado por justicia. Así que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Quién estará con nosotros cuando pasemos por las aguas? Y si por los ríos, no te anegarán, porque yo el Señor estaré contigo, dice Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Y tenemos un ejemplo claro, clarísimo, el de Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros del profeta Daniel. El rey Nabucodonosor los mandó a meter en el horno de fuego porque no se doblaron sus rodillas delante de la imagen de la estatua del diosado de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, quítanos la vida, pero solo al Dios Todopoderoso de Israel nosotros nos arrodillamos. Invisible, inmortal, no tiene figura. Es el gran eterno. Y fueron llevados y metidos en el horno, le dieron más fuego al horno y los metieron allí y se asombraron cuando vieron que no eran 3 sino 4. Y como dijo Nabucodonosor, he visto que hay otro con ellos. El ángel de Dios está con ellos. No era el ángel de Dios, era Dios mismo. Porque cuando Jacob peleó con el ángel, también peleó con Dios. Porque Dios es uno solo, el Padre. Y se manifestó en el Hijo, el cuerpo de Cristo de Nazaret. Pero hoy se manifiesta en cada uno de vosotros por el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes. ¿Usted va comprendiendo? Y ese es uno solo. Porque como yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Y Cristo es el Señor Dios nuestro, como lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Usted va comprendiendo? El Espíritu Santo está sobre mí y sobre la amada yo lo recibo. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, habrá un momento que te estarás solo. Te puedes sentir que estás solo, pero no estás solo. ¿Sí comprendemos? Por eso el Señor nos consuela y nos ayuda en tiempo y fuera de tiempo. No duerme para apoyarnos y ayudarnos. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 1 de la mañana, en cualquier hora que lo necesitamos, Él está ahí, porque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos. Como lo dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 30. Somos linaje de Dios. ¿De cuál Dios? ¿El que mora en templos creados por manos de hombres? No. El Dios que no mora en templos creados por manos de hombres. Tú eres
el templo de Dios. Tú eres la morada del Espíritu Santo de Dios. Tú eres donde Dios mora haciendo toda su buena obra en cada gesto de bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, honradez, amor, sedaca. ¿Sí vamos comprendiendo? El Espíritu Santo me enseña y me convenció, me enseñó y me convenció cómo puedo entrar en el reino de Dios. Pero me aclaró lo que escribió el apóstol Lucas de lo que dijo por el Espíritu Santo el amado apóstol Pablo. El amado apóstol Pablo llegó a una región y había un hombre paralítico y él vio que tenía fe para ser sanado. Y le dijo al hombre, levántate, camina y ponte sobre tus pies. El hombre en aquel mismo instante recibió la sanación de parte del Espíritu Santo de Dios, el cual es Cristo, que estaba en el amado apóstol Pablo, y que por la palabra que salió de su boca, el hombre se levantó. Todos los demás lo vieron, porque fue en público que lo hizo, no escondida. Y le llevaron ofrendas a Pablo los sacerdotes de la región. Y le llevaron unas vacas y le llevaron, y Pablo se rompió su ropa y dijo, no soy yo el que lo he hecho, es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces lo empezaron a llamar Dios a él. Como habían unos judíos ahí, de esos que no creían ni querían seguir oyendo a Pablo, incitaron a la multitud para que apedraran a Pablo. Se les olvidó en un momentico el favor que les había hecho aquel hombre y que lo había sanado. Y le han caído a piedra a Pablo por predicarle la palabra de Dios y dar testimonio del Espíritu Santo de Dios que estaba en él sanando a la persona. ¿Y qué pasó? Lo dieron por muerto de tantas pedras que le dieron. Lo arrastraron hasta afuera y lo tiraron. Los discípulos que estaban cerca de él lo ayudaron, lo levantaron y vieron que sí estaba vivo todavía. Así que lo llevaron otra vez al pueblo y le dieron auxilio. Pablo, que se fue a otra región a predicar, les explicaba lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, muchos después que le caen a pedra no vuelven a predicar más. ¿Sí me explico? Pero Pablo al contrario, les dijo a los discípulos, animando sus ánimos y confirmando, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay algo aquí muy especial que tú no puedes pasar por alto. Para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por ¿cuántas tribulaciones? Por muchas. Porque resulta que nuestro espíritu, que Dios le mandó a hacer un trabajo aquí en la tierra, no lo hizo. Y el cuerpo hizo lo que le dio en gana. Y como el espíritu no hizo aquello que Dios le mandó a hacer, que es santificar al cuerpo, porque estaba el espíritu dormido, entonces empezó a hacer el mal. Y el que siembra mal, mal recoge, porque sembró mal. ¿Y qué tienes entonces que padecer y padecer y padecer? Muchas tribulaciones para pagar todo el mal que has hecho durante la vida eterna. Que no viene desde Cristo para acá, la conocemos.
pero siempre estuvimos desde el principio yendo y viniendo, como lo vio Jacob en aquella escalera. ¿Se acuerdan que Jacob puso una roca, se acostó sobre la roca en el desierto y tuvo una visión, un sueño? Y él dice que había una escalera que salía desde el suelo y llegaba hasta el cielo. Y allá en el cielo estaba Dios. Pero él vio que bajaban ángeles y subían. Ahora, si los ángeles tienen alas, ¿por qué necesitarían una escalera? Resulta que Dios le quita la vestidura angelical y nos hace un espíritu. Y él lo que estaba viendo, que el espíritu venía por la escalera a entrar en los cuerpos. Y los que iban, bajaban y subían. Y los que iban otra vez al cielo el espíritu, el cuerpo a la tierra de donde salió, a volver a tener la vestidura angelical hasta que volvieran a venir. Y obedecer el trabajo que Dios les mandó hacer al espíritu. ¿Y cuál es el trabajo que Dios le mandó hacer a tu espíritu? A ver si alguno se recuerda. Santificar el cuerpo. Hacer a este hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Pero ¿cuántos hay ahorita a imagen y a semejanza de Dios? Y si ustedes quieren, puede ir a todas las congregaciones del mundo para que ustedes vean que son muy poquitos los que verdaderamente están haciendo el trabajo que Dios les envió. Ser transformado. Agarrar el manual, que son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que son las Sagradas Escrituras, agarrar el manual, leer el manual y transformar nuestra vida. Porque toda la Escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad. Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Usted va comprendiendo? Por eso, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es Cristo el que nos transforma a través de la luz del conocimiento. Porque Dios que dijo, hágase la luz al principio, es el que ahora nos despierta a nosotros con la luz de Cristo. Recordemos que en Hebreos 5:8 dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aún siendo un hijo predilecto. ¿Y tú crees que tú no vas a padecer? Le hablo a los ricos de este mundo. Le hablo a los pobres de este mundo. Le hablo a la humanidad completa. ¿Creen que no van a padecer? Pues todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de ustedes, al igual que yo, pagaremos conforme a nuestros hechos. ¿Y esto para qué es? Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Para que te guste aún la muerte. Pero tenemos esperanza. ¿Hay esperanza, sí o no? Amén. En el Señor nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Ha venido a la tierra y participado de un cuerpo como el nuestro, padeciendo las mismas necesidades y sufriendo las mismas angustias, o aún más que nosotros, para que nosotros tengamos puesta la esperanza totalmente en Él. Pues así dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, 3 al 5. Porque si usted no lo sabía, hoy lo va a conocer. Por eso dice Pablo, apóstol de gracia, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, en Romanos capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
¿Quién se gloria en las tribulaciones? Nadie, humanamente hablando. Pero el que conoce las cosas espirituales y las tiene como segura, ancla eterna en Cristo, Señor nuestro, ese se goza en las tribulaciones, sabiendo, antes no lo sabíamos, hoy lo sabemos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando la persona está atribulada, lo que se le activa es la paciencia, porque la paciencia llega a través de la prueba. Si usted está bien, ¿qué paciencia va a necesitar? Pero si usted está pasando por una tribulación, entonces automáticamente se le activa la paciencia. Porque la paciencia llega a través de la prueba. Y la prueba produce esperanza. Cuando la persona está bien, muchas veces ni se acuerda de Dios, o se acuerda menos de Dios que aquel que está mal. El que está mal no duerme, el que está mal no duerme tranquilo, el que está bien duerme tranquilo. Usted va comprendiendo. Pero cuando estamos mal, estamos arrodillando o doblando rodillas, estamos orando al Señor constantemente, estamos solicitándole al Señor ayuda. O sea, estamos hablando con aquel invisible, con aquel inmortal, que lo tenemos como amigo. Pero cuando estamos bien, entonces muchas veces nos olvidamos de ese amigo y andamos disfrutando con los otros, los que vemos, los que se llaman nuestros amigos, pero no lo son. ¿Usted va comprendiendo? Por eso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Ah? En nuestros corazones. Y entonces, porque hay personas que dicen, Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Porque están falta de conocimiento. Gálatas 4:6. Dios envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Y en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que hoy nos gloriamos de las tribulaciones. ¿Y por qué? Porque sabemos que el que pone la tribulación es Dios. ¿Y por qué pone Dios la tribulación? Mira, esto es tremendo. ¿Y por qué pone Dios la tribulación? Porque simplemente no obedecemos esto. No estamos obedeciendo esto. Estos son los regalos para esta hermosa, amada Madre Iglesia del Señor hoy. Para que no nos diga, o nos digamos nosotros mismos, Señor, yo no lo sabía. No, mija, no, mijo. Tú tenías un ministro competente. Y yo sé que Él te lo mostró, que Él te lo enseñó. Y no solamente eso, te lo hizo para que te lo llevaras a tu casa como tarea, te lo aprendieras y lo pusieras frente de tu casa, para que en el frente de tu casa todo el que llega, también lo conozca. Los 10 mandamientos. Le das un feliz día, le enseñan los 10 mandamientos y el mandamiento de Cristo, Sedaca,
¿Por qué? Porque resulta que el apoyo social, el apoyo moral, la justicia social, es amar al prójimo como a ti mismo. Y en Romanos capítulo 8, 31 y 32 nos dice que todo esto nos procede del Padre, el cual es Dios. Por eso, dice en Romanos 8, 31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice hoy tu hogar. Bendice hoy tu hogar. ¿Sí vamos comprendiendo? Bendice hoy tu hogar. Eso lo pones en el frente de tu casa, que todo el mundo, los brujos utilizan un vidrio, un espejo, para que se devuelva la... No, nosotros no. Nosotros pintamos nuestros linteles con la palabra de Dios. Y todo el que llega, entonces va a ver que el 10º mandamiento dice, no codiciar. El que lee es el que más se va a acordar para que no te codicie tu casa y no le entre envidia por sus ojos. Protege tu hogar, toda tu familia, con la palabra de Dios. ¿Qué les parece este regalo? Amén. A los benditos y benditas de Dios. Nosotros hoy sabemos por el Espíritu Santo de Dios que Dios es el que enferma, que Dios es el que sana, que Dios es el que da la vida, que Dios es el que la quita, que Dios sí castiga, que es Dios el que pone la prueba. ¿Dónde está eso? Mira qué hermoso, para que ustedes vean que esta amada Madre Iglesia está despierta. Deuteronomio 32, 39. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida, o sea, la enfermedad. Y yo soy el que restauro, el que doy la salud. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Ese es mi Dios. Por eso, para nosotros, el diablo quedó destruido. Porque nadie tiene más poder sobre ti que el que se le ha dado desde lo alto. Y diablo son las personas según la carne que desobedecen la palabra de Dios. Ese es el verdadero diablo. ¿Sí vamos entendiendo? El que anda en fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistad, y para ustedes contar, están contrarios a Dios. Porque Dios es amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza. ¿Usted va comprendiendo? Yo lo recibo. Por eso, como está escrito por el Espíritu Santo de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Quién dio la tentación? Juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Primera a los Corintios 10, 13. Dios te da la tentación y Dios te da la salida para que podáis soportar. Ahora bien, muchos piensan que Dios nos castiga. Hebreos capítulo 12 del 1 al 11. Porque tanto nosotros también por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, ustedes saben que ustedes son la nube de testigos, donde llega Cristo. ¿Ah? Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan gran de nube de testigos,
despojémonos de todo peso de maldad que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios en su trono. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de males o de pecadores contra sí mismo, porque estaban bajo la ley, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que tengamos fortaleza para seguir adelante. Porque aún nosotros no habemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el mal. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿La qué? La disciplina del Señor. Castiga al Señor. Amén. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ay, yo quiero ser cristiano, yo soy creyente. Mira, cuando tú en verdad llegas al tribunal de Cristo, tú lo que vas a llevar es palo. Y la prueba de eso están en los profetas y los apóstoles. ¿Cuál de ellos cuando llegó a los pies de Dios les fue más bien y más? No, primero tuvieron que padecer. Aún nuestro padre ancestral Abraham tuvo 25 años que Dios le hizo la promesa, desde los 75 hasta los 100 que se la cumplió. Y después vivió hasta los 177, pero en ese lapso de tiempo, después de la prueba de Isaac a los 8 años, tuvo días buenos, prósperos, llenos de salud y agradables. Pero primero fueron las pruebas, las tentaciones, el castigo. ¿Usted va comprendiendo? Por eso ahí tú puedes comprender cuál es la verdadera iglesia. Vértale, desde que llegué a la amada lo que llevo es palo. Pues no estás llevando palo porque tienes que pagar conforme a tus hechos. Pero después que has pagado con tu frente en alto, cuando no desmayaste, sino que sufriste y padeciste y seguiste hasta el final y comprendiste que el problema no estaba fuera de ti, sino dentro de ti, entonces recapacitaste y dijiste: hey, un momentico, si es que el problema está en mí, yo tengo que cambiar. Si yo cumplo los 10 mandamientos y además de eso ya pago todo lo que debía, como Abraham en esos 25 años, entonces las cosas van a ser extraordinarias. ¿Usted va comprendiendo? Ahora, ¿de qué estamos salvando? Hechos capítulo 13, versículo 47. ¿De qué estamos salvando nosotros a estos niños? Enseñándole esto ahorita. Que ellos tienen ahorita 7 años, 10 años, 13 años, 14 años, 15 años. Y han hecho menos mal que lo que nosotros con 56 años hemos podido hacer. Entonces, ¿quién tiene que pagar menos? El que hizo menos, porque Dios es justo. Y en esto estamos ayudando a que nuestras generaciones no tengan que seguir en el mismo círculo vicioso de seguir llevando palos, sino que pueden reverdecer como la vara de Aarón
y la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Por eso, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuere grande jamás se apartará de él. Estos 10 mandamientos nosotros tenemos que enseñárselos a nuestros hijos por generación. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Si nosotros leemos eso todos los días, día y noche, se lo vamos instruyendo a nuestros hijos, estoy seguro que tendremos mejores gente, mejores personas en el mundo. Mejores personas en el mundo. ¿Ustedes quieren que el mundo cambie? Sí. ¿Están cansados del mundo que tenemos hasta hoy? Sí. ¿Se ha aumentado la maldad? Pero donde se aumente la maldad, sobreabundará la gracia. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el mal, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, oye, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y uno dice a veces, Señor, no me améis tanto. No, amame más para salir de esto rápido. Así sea con la muerte, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Una pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Todos ustedes recibieron disciplina de sus padres? ¿Y por qué no la vamos a recibir entonces de Dios? Pero si se os deja sin disciplina, entonces de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Yo quiero ser hijo y no bastardo. Porque hijo es aquel que está con el padre y con la madre. Y que el padre y la madre los exhortan y los disciplinan. Y aunque el hijo se moleste, se entristezca, porque tienen 10 años y no quieren ir al colegio, y el padre los obliga, la madre le castiga para que vaya, y después cuando tienen 33 años, dicen, gracias a Dios por mi papá y mi mamá, porque me dieron palo para que yo fuera al colegio, pero hoy soy lo que soy gracias a esos palos, no a lo que aprendieron, sino que dan la gracia a Dios por el palo que le dieron. Y hoy estamos en el Día de las Madres, sale mucho por ahí en las redes una chancleta muy especial, la cotiza de mamá, que siempre la recuerdan mucho en el Día de las Madres, porque con esa chancleta era donde te obligaban a hacer las tareas. Y en el Día del Padre entonces el cinturón de papá. Pero si papá y mamá nos reprende, ¿cómo nosotros entonces no vamos a recibir la reprensión y la exhortación que proviene de Dios? No, porque Dios pega aunque sin palo y sin piedra, como que más duro, ¿sí? Porque le pega al espíritu para que despierte, como está escrito en Efesios capítulo 5 versículo 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Está usted hoy despierto? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus?
¿Y qué nos dice el Padre de los Espíritus? Estos 10 mandamientos. A ver, Miguel Daniel, venga acá. Dígame. Dígame cuáles son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, los primeros mandamientos son, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imágenes. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, dictar fiestas sábados. El quinto, honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y declarará falso testimonio. El décimo, no codiciará cosas de tu prójimo. No podemos tener los mamá o papá y la iglesia. Esos son los 10 mandamientos. Va, Padre. Yo lo recibo. Y la amada. Esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. Proclamamos. ¿Estamos activos ahí? Esos son los 10 mandamientos que tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo y tenemos que obedecerlo. ¿Cuántos? Todos. Todos nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacerlo? Pequeños y grandes. Así que aquellos ciertamente por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso es que tenemos estas tribulaciones, para participar de la santidad. O te portáis bien o te sigo dando duro. ¿Qué preferís? Pórtame bien. Ay, ¿qué tengo que hacer, papá Dios? Cumplir los 10 mandamientos. Mira qué fácil. ¿Ah? Esto está papaya. Tenemos que dejar de ser contumaz. ¿Hasta cuándo la terquedad? Si Dios nos está diciendo que hagamos las cosas que Él nos dice, vamos a hacerlas. Eso es como el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, santificarás el día séptimo. Ajá, y el primer día de la semana resucitó Cristo y era domingo. ¿Cuál es el día séptimo? Entonces ahí no hay 2 más 2. Es una lógica. Es verdad que ninguna disciplina parece ser, al parecer, es causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad, ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted está siendo hoy ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les parece a ustedes este estudio de hoy? Ahora bien, como está escrito en segunda carta a los Corintios, capítulo 4 del 1 al 18, tuvimos 6 días para nosotros.
En 6 días trabajarás y harás todas tus cosas, dice el Señor. Desde el domingo hasta el viernes, 6 de la tarde, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero el día séptimo, día sábado, es para el Señor. Le estamos dedicando hoy tiempo a Dios, agradeciéndole siquiera que la vida nos las dio para que en ella anduviéramos. Segunda a los Corintios 4, 1 al 18. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Usted sabe que todo lo que se hace en lo oculto es vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, o sea, que no piensen ni hablen mal de nosotros, pero Dios nuestro, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, nosotros como vuestro siervo, por amor de Cristo, el ministro Miguel Daniel, el ministro Simón Elías, el ministro Carlos Daniel, el ministro Eloy Miguel, el ministro Miguel Eloy León Peña, son ministros competentes que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se ha sentido así alguno de ustedes? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo sea manifestada en nuestros cuerpos. No allá en el cielo, aquí en la tierra, en nuestros cuerpos. Díganme ustedes, ¿por qué mataron a Cristo? Y si, fíjate, por nuestros pecados. O sea que el pecado de todos los hombres lo llevó Cristo. Y como eran tanto el mal, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, borracheras, y para ustedes contar, por todos esos que se conocían bajo la ley o los preceptos de Moisés como pecado, Cristo llevó palo. Si nosotros estaríamos en ellos, o como estuvimos en ellos, no tendríamos que llevar palo también. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿No es mejor ya empezar a hacer caso? Porque muchos no tenemos ya a papá y mamá humanos, pero siempre vamos a tener a papá Dios, y gracias a Dios hoy tenemos a la amada Madre Iglesia, esposa de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, como la madre, como la que consuela, como la que ayuda, como la que está ahí. Que uno solamente piensa acostado, Dios mío, Padre, voy a utilizar la regla de oro y te voy a pedir que nos des hoy desayuno, almuerzo. Y entonces resulta que llega alguien y te dice, bendecido, estaba pensando en usted y yo me envío para acá, tome, le trae esta siembra. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes algo así? Entonces, ¿quién te oyó? Dios. Y Dios te envió a su ángel, y Dios vino en el ángel y te visitó para entregarte lo que le pediste. Pero como nosotros no sabemos pedir, Dios nos da lo que le pedimos.
Por lo cual clamamos. Dice, seguimos con el amado apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios en 2 Corintios 4. Voy por el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En los ministros, en los profetas, en los apóstoles, actúa la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, el que se mete a Redentor sale crucificado. Entonces el ministro competente lleva palo. Por eso Pablo, estando preso, escribió la carta a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo de 10 al 20, y daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios por vosotros, amada Madre Iglesia, que ya al fin reviviste vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No es que busque dádiva. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir teniendo abundancia y sé padecer necesidad. Y como dijo ahorita el ministro Simón Elías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero doy gracias a Dios, y bien hiciste por lo que enviaste con Epafrodito. Porque no es que busque soborno de ustedes, sino que busco que abunden frutos en vuestra cuenta, pues todo el que siembra va a recoger. Y Pablo es una muy buena tierra para sembrar. Y el que siembra en tierra buena, jamás su semilla pierde. ¿Usted va comprendiendo? Así que de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabiendo, antes no lo sabíamos, lo sabe ahora, que el que resucitó al Señor Cristo bendito, a nosotros también nos resucitará con Cristo y nos presentará juntamente con vosotros. ¿A dónde? Allá en el cielo o aquí en la tierra. Pero lo cierto es que con Cristo tenemos vida eterna. ¿A ustedes les gustaría estar conmigo en los cielos? A mí también me gustaría estar con ustedes. Así que estoy seguro que cuando salga del cuerpo, si me voy con el Señor, ustedes también irán algún día. Pero cuando vuelva, estoy seguro que en la amada Madre Iglesia lo volveré a encontrar. Para eso se le llama vida eterna. Ciertamente decía David cuando partió con el Señor su hijo, Él no volverá a mí, pero yo volveré a Él. Estaba hablando de la carne. La carne cuando parte con el Señor jamás vuelve a nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Cristo Señor nuestro, de volver con el Espíritu. Porque nuestros hijos, nuestros esposos y esposas, familiares y amigos, papá y mamá, no son carne, son espíritus, justos hechos perfectos. Por eso cada momento que tengamos a nuestra madre viva, cada momento que tengamos a nuestro padre vivo, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros esposos,
a nuestras esposas, démosles momentos de felicidad. Porque van a haber momentos donde ya no van a estar. Y estoy hablando según la carne. Aunque nos podamos otra vez encontrar en el cielo. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante eso. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundéis, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Esto ayuda a que nos ayudemos y apoyemos unos con otros, pero sobre todo a que demos gracias a Dios por la amada Madre Iglesia. Ayer le decía en el grupo a la amada, necesito a los pasajes de una hermana 200 bolívares, o sea, $2. 200 bolívares, $2. A las 2 de la mañana, como a las 9 y pico hicieron esa siembra, pero yo tenía el teléfono descargado y lo puse a cargar. Y a las 2 me voy y lo veo. A las 2 de la mañana lo envío. En la mañana me llamó la hermanita y resulta que no le llegó el dinero. Ah, bueno, se lo volví a enviar a las 7 de la mañana. Para eso se recoge aquí la siembra, para no estar con esos teremenejes, ¿verdad que sí? Pero claro, tenemos que entender que no es una sola persona. ¿Cuántos miembros hay en esta iglesia? Muchos, para la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, la abundante siembra, ¿para quién? Para los santos. Para los santos. Por eso es muy necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta el cumplir 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, que habla de la siembra para los santos, y cada primer día de la semana, desde el domingo, nosotros poner algo aparte para cuando Dios llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. ¿Sí va comprendiendo la amada? ¿Para quién es la siembra? Yo lo recibo. Así que de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Cristo, a nosotros también resucitará con Cristo y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de nosotros, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ya parezco el anciano de día. 56 años y parezco de 80. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y excelente y eterno peso de gloria. Amén, lo recibo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es para los idólatras. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. El hombre que está pasando hambre y se muere de hambre. Después que se murió, le hacen un entierro excelente, 3 días y un novenario. Le ponen flores como usted no tiene idea y pagaron un cajón hermoso.
Pero mientras estuvo vivo, no le llevaron ni siquiera para que comiera. Hipócritas, fariseos y saduceos. Son hipócritas. Es aquí y ahora que nos debemos ayudar, apoyar unos con otros. Es aquí ahora donde tenemos que levantar el teléfono y decir que a la hermanita le falta para pasaje. No, 200 no le van a alcanzar. ¿A quién le va a alcanzar $2 para venir desde por allá del centro para acá y después volverse ahí? Se queda en el camino. Eso tenemos que entenderlo nosotros. Un buen corazón dice, no, eso no le alcanza. Tiene que ser más. Como $5 por lo menos de pasaje. Yo doy gracias a Dios por este medio, porque hay un grupo, gracias a Dios por ti, hay un grupo que está en la chamarreta, hay un grupo que está, ¿cómo se llama eso? La lechuga, para allá, para circunvalación 3, hay otro grupo, familias grandes, que imagínense ustedes cuánto van a pagar el pasaje para venir. Entonces doy gracias a Dios por este medio, porque esas familias hoy están congregadas con nosotros. Pero no solamente ellos, sino los que viven en China, en Rusia, en Estados Unidos y en toda Sudamérica. Se pueden hoy oír toda esta conferencia y la de todos los sábados a las 10 de la mañana y la de los miércoles a las 4 de la tarde. La de los miércoles no es obligada, pero la de los sábados se supone que sí, según Isaías capítulo 66, versículo 23. Y pueden gozarse con esta buena palabra de Dios cada sábado. Gracias a esta ventana que dijo el Señor, como ladrón en la noche llegaré. ¿Y por dónde entran los ladrones? La ventana. Casi siempre, ¿verdad que sí? Amén. Así que, por tanto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos y hermanas, esté pendiente de lo que dice el Espíritu Santo en Filipenses, en el capítulo 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Hermano, es que eso es difícil. Imagínense usted, yo tengo 3 muchachitos y a cada rato, los que son las 9 de la mañana, quieren el desayuno que tengo que dárselo a las 7:30, 8. Pero ya a las 9 no aguantan. Y entonces son las 1 de la tarde, que el almuerzo es a las 12, pero a las 1 empiezan ya. Y lo mismo la cena. ¿Eso afana o no afana? ¿Entristece o no entristece? ¿Angustia o no angustia? Habemos padres que estamos el día de hoy haciendo lo que conseguimos para hacer y estamos pensando en el mañana. ¿Y qué les voy a dar mañana? Para eso llegó el Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Vosotros sois el Consolador, porque el Espíritu Santo está en vosotros. En cada gesto de bondad, mansedumbre, tolerancia, amor, ustedes están comprendiendo esta gracia. Esta gracia es maravillosa, pero no es de uno, es de todos. Miguel vino a dar libertad, pero todos ustedes vinieron a salvar. Así está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas, ¿para qué? Hasta los últimos de la tierra. Para salvación. Así que está escrito en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios.
en toda oración y ruego con acciones de gracias. Padre, por favor, ayúdame en esto. Y papá mandó a un ángel. Y vino un miembro del equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Y agarró y te consoló con la consolación que solo Dios puede consolar. ¿Qué nos toca hacer? Agradecidos con Dios. Dar gracias a Dios por ti, amada Madre Iglesia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo bendito, Señor nuestro. Yo lo recibo. Como está escrito en la regla de oro. No se olvide, amada Madre Iglesia, de esta regla de oro. No es lo mismo decirle a alguien que te dé, que decirle a la amada Madre Iglesia que te dé. Si nosotros a nuestros padres le pedimos, ¿sí o no? Con confianza, ¿sí o no? Imagínense ustedes a Dios. Así de la misma manera tiene que ser con la amada Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque la amada Madre Iglesia es la representación de Cristo en la tierra. ¿Cristo dónde? Y donde hayan dos o más en su nombre, está Él ahí. O sea que el Espíritu Santo de Dios que estaba en Cristo, hoy está en vosotros. Entonces ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. O sea que ustedes son el templo de Dios. O sea que ustedes son la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me va a dar vergüenza a mí decirle a ustedes, miren, regálenme $2 para darle pasaje al hermano? Pues si yo lo tengo, no se lo voy a pedir. ¿Sí me entienden? Entendemos de lo que estamos, lo que nos trae el Señor. Porque nosotros somos de aquel que habló Cristo cuando dijo, yo me voy y no los dejaré solos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y yo no le estoy diciendo que me den a mí, pero que se ayuden entre ustedes. ¿Sí me explico? A mí me gusta más bien ser bienaventurado. ¿Sabe quién es el bienaventurado? El que da. No el que recibe, el que da. Pero aquí van a venir muchos nuevos. Yo tengo que padecer con ellos por ser ministro de Dios. Ustedes son alabanza de Dios, gloria de Dios. Pero estos nuevos, ¿verdad? Tienen que llegar y padecer las tribulaciones que ya ustedes pasaron. Y de ese estudio viene después, para que ustedes entiendan más. Entonces el que va llegando nuevo viene a padecer. Y como viene a padecer porque llegó al tribunal de Cristo, nosotros, los que estemos mejor, ¿qué vamos a hacer? Apoyarlos y ayudarlos para que soporten con consolación, con consuelo, con amor, con devoción, con piedad. ¿Sí vamos comprendiendo? Nosotros somos su cayado, el cayado de la gracia. Esto tenemos que comprenderlo. Por eso, analicen bien, anota ahí, libro histórico de Mateo, capítulo 7, 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Gracias a Dios por el celular. Porque si estoy padeciendo enfermo y estoy acostado por estar enfermo, no por vago, puedo levantar el celular y por el teléfono pedir a Dios. ¿Y qué número voy a marcar? Abba Padre.
Papi, padre, por favor, tengo esta leve tribulación momentánea. Y si papá es el que está de aquel lado del teléfono, ¿qué creen ustedes que me va a decir? ¿Ah? Heme aquí. Hermano, yo tengo una condición similar. No estoy enfermo, pero no tengo dinero. Pero ya voy a resolver. Y entonces llama a otro hermano que no le va a decir. Y así. Pero resolvemos el asunto. ¿O acaso una persona que va a sacarse una partida de nacimiento y no se lo resuelven y no se lo resuelven y no se la consiguen y no se... ¿A ustedes han conocido un caso de eso? Y entonces se busca a un amigo que tenga a alguien que trabaje en ese departamento. El milagro, apareció la partida de nacimiento. O sea que buscó una influencia. Nosotros aquí tenemos la influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Que dónde está? En cada uno de ustedes. Así que si Dios no le da la bendición a uno para hacer pero te está dando la oportunidad de que tú puedas utilizar un comodín para tú resolver. Yo todavía no sé quién le transfirió anoche a la persona, pero yo no tengo por qué saberlo, porque que no sepa a la izquierda lo que hace a la derecha. ¿Verdad? Pero sí doy gracias a Dios por la amada Madre Iglesia. Y esa persona caerá ahí. ¿Por qué? Porque pertenece a este equipo evangelístico. Un equipo. ¿Se acuerdan el equipo de bomberos? Llegan a apagar un incendio y uno pega la manguera y el otro lleva la manguera. El otro está llevando la escalera. ¿Ve? Cada uno tiene una misión, así en el cuerpo de Cristo. ¿Usted va comprendiendo? Bueno, eso se merece. Para el Señor. Ahora bien, ustedes saben que ese aplauso es para el Señor. ¿Y dónde está el Señor? Entonces para ustedes también. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pida un pan y le dé una piedra? ¿Habrá un hombre aquí así? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, se supone que somos la amada Madre Iglesia. ¿Y qué son los miembros? No son los hijos. ¿Ah? Sí. Recuerden lo que está escrito. Son más los hijos de la que no da a luz que de la que pare. ¿Cuántos hijos tiene aquí? Yo que no doy a luz. Un pocotón. Y la que pare tendrá más hijos de la que no da a luz. No. Por eso la amada Madre Iglesia está pariendo. Ahora bien, o si les pide un pescado, le dará una serpiente. Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Está el primer cielo, que es este, donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Está el segundo cielo que vemos, de donde cae la lluvia. Y está el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y nuestro Padre está en los tres cielos. Sabrá
¿cuánto más vuestro Padre dará buenas dádivas que está en los cielos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿A los que? Yo les voy a pedir entonces. Yo hoy le pido, Abba Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, te suplico en su gran amor y en su bondad que nos llenes de salud física, económica, moral y espiritual a toda esta hermosa, amada Madre Iglesia, y que se cumpla tu profecía en estos miembros de vivir 100 años en salud y en justicia. Yo lo recibo para la gloria de Dios, en nombre de Cristo, por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe será hecho. Ojo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por vosotros. Haced también vosotros por ellos. Oído aquí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos. Porque esto es la ley de Dios y los profetas, o sea, la palabra de Dios cumplida. Yo tengo un bendecido que siempre que lo llamo, él está ahí. Imagínense usted, si él me llama a mí a la hora que sea, ¿cómo yo no voy a tener el corazón dispuesto de estar ahí? ¿Ah? Eso está en mi corazón. El único que permitirá que yo no llegue a apoyarlo es Dios. Es Dios. Y con la amada Madre Iglesia, ¿qué creen ustedes? ¿Ah? De la misma manera. A la hora que sea. Como ministro competente del Evangelio. La única forma es que Dios no me lo permita. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, lo declaro bendecido, prosperado y en victoria, lleno de salud, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria de Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Recibo prosperidad para toda esta hermosa, amada Madre Iglesia. Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque es justo darle a Dios de lo que Dios te da. Hermano, ¿y cómo es eso que Dios hay que darle a Dios? Bueno, tuve hambre y me diste de comer, dice la palabra. Tuve sed, me diste de beber. Tuve enfermo y te acordaste y me atendiste. Y tuve preso y te acordaste de mí. Señor, dijeron los justos, ¿cuándo hemos hecho todas estas cosas? Cuando has hecho esto por uno de mis más pequeños, por mí la has hecho. ¿Por quién? Por Dios la hemos hecho. De esa forma lo hacemos con Dios. ¿Dónde está Dios? Yo lo recibo. Así que cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito en Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y como dice en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, desde el domingo, para que cuando se llegue el sábado no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni de Miguel, ni de
ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Cielo, ahí arriba de la carterita, mira, pasar la cosa. Voy a ir llamando a los hermanos. Voy a ir llamando, tráemelo entonces, mi amor. Tráemelo. Vení, Miguel, tú toma. Voy a ir llamando a los hermanos y hermanas que forman la amada Madre Iglesia de mi Señor Cristo bendito para darle este hermoso regalo que lo van a poner en su casa. Amén. Bendecida María Teresa. Amén. Ven acá para que me dejen. Esta es la bendecida María Teresa. De este o de este, cualquiera. No, son bellos. Amén. Adelante, bendecida Lady. Aquí para que te conozca toda esa hermosa madre iglesia. Amén. Claro. Adelante, bendecida Miriam. Padre, venir, no te conectes, para que te vean toda esa hermosa amada iglesia. No me conocen. No te has adorado a su hijo. Adelante, bendecida María. Este o este. Me equivoqué, adelante, bendecido Ramiro. Salir aquí a la cama. Mi hermano Ramiro, amado mío. ¿De cuál de los dos? Adelante, bendecido Edixon. Este o este. Gracias, hijo. Amén. Amén. Adelante, bendecida Yoxibel. Mami. De este o este. Ayúdame aquí. Felipa. Decía, Mira, pues. ¿Ah? Lady no la llamó. Claro que sí. Y a los demás hermanos, para que no se me... Por lo cual clamamos, Abba Padre. Mi esposa pues seguirá. Amén. Primera a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. El amado apóstol Pablo nos exhorta al amor y nos recuerda que cada primer día de la semana cada uno
pongamos algo aparte para que cuando Dios llegue el sábado no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Y dónde llega Dios? En vosotros, porque vosotros sois una madre. Todos ustedes son una madre. Por eso clamamos, Abba Padre. Y le dais también una al bendecido al ministro Simón, porque el ministro Simón la lleva para su casa y el bendecido la lleva para la de él también. Por eso clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo que nos guía con su amor para que esa luz del Salvador. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, Ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión.
para reinar en vida. Para reinar en vida Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, papá, papá. Ay, arriba y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Del Señor, amén, lo decimos. Del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Amén, lo recibo para la gloria de Dios. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar Muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. La foto. Y ahora la foto de la hermosa amada Madre Iglesia. Amén. Digan chicle. ¡Sigue! A ver, todos juntos, vengan para que se tomen la foto ahí mismo. Aquí mismo. Yo voy a hacer. Vamos a anda para atrás. Bueno, damos gracias al Señor nuestro Dios por todos ustedes que están en este hermoso live y los invito para que cada sábado
a las 10 de la mañana estén juntamente con nosotros en este estudio bíblico que nos da nuestro pastor y salvador, Cristo bendito, para la gloria de Dios. También los miércoles tenemos tertulia a las 4 de la tarde, por lo cual clamamos, Abba Padre. Amada, los amo, ángeles, con todos ustedes. Gracias, amada.